Adal Ramones es, sin lugar a dudas, uno de los nombres más icónicos de la televisión mexicana. Su rostro es sinónimo de entretenimiento, su humor, su carisma y su capacidad para hacer reír a millones de personas lo han convertido en un verdadero referente del país. Sin embargo, detrás de esa sonrisa que cautivó al mundo, hay una vida llena de desafíos, luchas y momentos oscuros que pocos conocen. Aunque todos lo recordamos por su legendario programa Otro Rollo, donde revolucionó la manera de presentar la televisión. La vida de Adal Ramones no fue un camino fácil. La fama que lo llevó a la cima también lo expuso a riesgos que jamás imaginó. En 1998, cuando se encontraba en el punto más alto de su carrera, fue víctima de un secuestro, un hecho que marcaría su vida de manera irreversible. La noticia de su captura conmovió a todo México. Adal, uno de los hombres más queridos del país, se convirtió en el objetivo de los delincuentes debido precisamente a esa fama que tanto le había costado alcanzar. Durante días, fue víctima de un sufrimiento indescriptible, un terror palpable que lo dejó con cicatrices invisibles, más profundas que las que pudiera haber dejado cualquier golpe físico. A pesar de la suerte de poder regresar a su casa sano y salvo, las secuelas mentales de aquel secuestro nunca desaparecieron. La sensación de vulnerabilidad lo perseguiría durante años, y la preocupación por su familia se convirtió en una sombra constante. Fue entonces cuando Adal comprendió la verdad que pocas veces se dice en voz alta. La fama no solo te da gloria, sino que puede ser un arma de doble filo. Pero a pesar de todo, Adal Ramones nunca se rindió. Su historia es una de resiliencia, de levantarse una y otra vez después de cada caída. Antes de ser el presentador carismático que todos conocemos, tuvo que atravesar innumerables fracasos. Luchó contra las puertas cerradas, las dudas de su entorno, los rechazos y las frustraciones que lo hicieron pensar en rendirse más de una vez. Sin embargo, esa determinación inquebrantable que lo caracteriza lo impulsó a seguir adelante, sin importar cuántas veces tuviera que empezar de cero. Uno de los hitos más importantes de su carrera fue, sin duda, la creación de Otro Rollo. Ese programa no fue solo un éxito de audiencia, sino una auténtica revolución en la televisión mexicana. Aportó un estilo único, una mezcla de humor afilado y emotividad que había estado ausente en la televisión del país. Adal no solo era el conductor, sino el alma de ese proyecto que cambió para siempre la forma en que se concebía el entretenimiento en México. Pero, como todo en la vida, el éxito trajo consigo una presión insoportable. Las críticas, las expectativas, el desgaste emocional. Adal pasó noches enteras frente al espejo, solo en el backstage, preguntándose si debía continuar. Hubo momentos de desesperación, momentos en los que su cuerpo y su mente ya no daban más, en los que la fatiga lo vencía y sentía que ya no podía seguir, pero nunca se rindió. Sabía que si dejaba todo atrás, todo lo que había construido desaparecería. Y más importante aún, sabía que no solo estaba luchando por sí mismo, sino por todos aquellos que creían en él. A lo largo de su carrera, Adal Ramones no solo cosechó éxitos y fama, también dejó un legado cultural imborrable. Su trabajo trascendió más allá de la televisión. Otro Rollo se convirtió en un símbolo de cambio, una muestra de que la televisión puede ser una plataforma para reflexionar sobre la sociedad y conectar con la gente de manera profunda. En Adal, el presentador se convirtió en un verdadero artista, un creador de tendencias que no solo leía guiones, sino que los reinventaba. En su vida personal, las cosas tampoco fueron fáciles. Su primer matrimonio, aunque lleno de momentos felices, no sobrevivió a las dificultades que la vida les presentó. La ruptura de su familia fue dolorosa, especialmente por la presencia de niños, pero Adal nunca dejó de ser un padre devoto. Siempre puso a sus hijos por encima de todo. Fue en ese momento de vulnerabilidad que encontró el apoyo y la comprensión de Carla de la Mora, quien no solo fue su esposa, sino también su compañera incondicional. Carla entendió que detrás de la fachada de alegría y diversión, había un hombre que había sufrido, que llevaba consigo heridas profundas. Y ella nunca intentó cambiarlo. Simplemente estuvo allí, a su lado, escuchándolo, apoyándolo. Su amor fue la fuerza que Adal necesitaba para seguir adelante, para no sentirse solo en su lucha. La vida de Adal Ramones es la historia de un hombre que, a pesar de todo, nunca perdió su pasión por el arte, que supo transformar sus caídas en lecciones y que, a través de su perseverancia,
logró dejar una huella indeleble en la historia del entretenimiento mexicano. A pesar de las adversidades, sigue siendo un verdadero artista, un hombre que ha demostrado que, aunque la vida te ponga a prueba, siempre se puede encontrar la fuerza para levantarse y seguir adelante. Adal Ramones, una figura indomable que nunca deja de aportar, ha sabido transformar su dolor en una motivación incansable para seguir adelante. Esa es la razón por la cual, sin importar cómo pase el tiempo o cómo cambien las circunstancias, él permanecerá para siempre como una leyenda en los corazones de la audiencia. La mayor tristeza en la vida de Adal Ramones no provino de un solo evento, sino de una acumulación de cicatrices que el tiempo jamás pudo borrar. A lo largo de su carrera fue conocido por su humor inquebrantable y su pasión por el escenario. Un artista que hacía reír a millones con su ingenio y su autenticidad. Sin embargo, detrás de las luces brillantes y los aplausos, cuando todo se apaga, se enfrentaba a los rincones más oscuros de su alma, lugares que nadie podía tocar. Parece increíble, pero hubo tantos momentos en la vida de Adal que, si uno los observaba desde fuera, sería difícil imaginar que alguien con tanto carisma y éxito pudiera estar sufriendo tanto. Uno de los episodios más dolorosos fue el secuestro que vivió en 1998. En ese momento estaba en el cenit de su carrera, siendo uno de los rostros más queridos de la televisión mexicana. Pero su fama, paradójicamente, lo convirtió en un blanco fácil para los secuestradores. Para ellos no importaba quién era, ni si tenía una familia esperando su regreso. Para ellos él era solo una mercancía, una oportunidad para ganar dinero. Los días en manos de los secuestradores fueron días llenos de miedo, incertidumbre y total impotencia. Ya no había más risas ni aplausos, solo una constante lucha por respirar, por sobrevivir, sin saber si volvería a ver a sus hijos, a su familia. Cada momento era una batalla entre la esperanza y la desesperación. Afortunadamente, Adal logró ser liberado, pero ese suceso dejó una cicatriz profunda en su corazón, una herida que nunca sanó. No solo transformó su visión de la vida, sino que también le arrebató una parte de su fe en la seguridad y en la humanidad. Ya no podía vivir de la misma manera. Ya no podía reír sin que pensamientos perturbadores lo invadieran. La tristeza se apoderó de él cuando descubrió que el mundo no era tan simple como lo había creído en su juventud. Siempre pensó que, con talento y esfuerzo, todo saldría bien. Pero conforme avanzaba en su carrera, más alto alcanzaba su éxito. Más se daba cuenta de que el éxito tiene un precio. No solo tuvo que enfrentar la dureza de la industria del entretenimiento, sino también la presión constante de la sociedad, de las personas que lo seguían no solo para apoyarlo, sino también para juzgarlo. Hubo días en los que se sintió atrapado en un mundo que él mismo había creado. Amaba su trabajo, sí, pero al mismo tiempo se sentía agotado por él. El agotamiento mental y emocional era tan grande que llegó a soñar con una vida más sencilla, menos ruidosa, sin la constante exposición. Sin embargo, cada vez que pensaba en rendirse, recordaba por qué había comenzado este camino. El arte se había convertido en una parte inseparable de su ser. La carrera de Adal Ramones fue una montaña rusa de emociones, un recorrido lleno de altibajos. Las sonrisas en el escenario siempre se intercambiaban por lágrimas tras bambalinas. Desde el principio, su camino estuvo marcado por las dificultades. Antes de convertirse en el gran presentador que todos conocemos, tuvo que enfrentar muchos fracasos y desafíos que ponían en duda si sería capaz de continuar. Cuando llegó a la industria del entretenimiento, sabía que no era un camino fácil y que no tenía ventajas como otros. Ni un punto de partida perfecto, ni respaldo, ni privilegios. Solo contaba con pasión, algo de talento y una profunda convicción de que, con esfuerzo, algún día la gente vería su verdadero valor. Pero el camino fue mucho más largo y difícil de lo que había imaginado. Hubo días en los que llamaba a las puertas de los productores con la esperanza de conseguir una oportunidad. Pero siempre regresaba a casa con la decepción de no haber sido elegido. Hubo momentos en los que se miraba al espejo. Se cuestionaba a sí mismo y se preguntaba si realmente era lo suficientemente bueno, lo suficientemente amable, para obtener una oportunidad en este mundo tan competitivo. Pensó en rendirse, en dejar todo atrás. Pero cada vez que lo hacía, recordaba por qué había comenzado en primer lugar. No podía darse por vencido, porque eso significaría que todo lo que había luchado por lograr no habría tenido sentido. Y así, cuando la oportunidad finalmente llegó, no la dejó escapar.
Otro Rollo no fue solo un programa de televisión, fue un hito que cambió por completo su vida. Era el resultado de años de esfuerzo y sacrificios, un sueño hecho realidad. El programa no solo le trajo fama, sino que también consolidó su posición como uno de los mejores presentadores de México. Pero el éxito nunca es el final, siempre es solo el comienzo de nuevos retos. La presión constante del público y de los medios, que esperaban que cada día mejorara más, transformaron su pasión en una batalla interminable. Hubo noches en las que se sentaba solo en su habitación, mirando los guiones y los planes para los próximos episodios, sin la emoción de antaño. Empezó a cuestionarse si realmente todo eso valía la pena, si había sacrificado demasiado para obtener el reconocimiento de la gente. Sus esfuerzos incansables lo llevaron a lo que siempre había soñado: el reconocimiento. Cuando apareció en el programa Otro Rollo, supo que había tomado el camino correcto. No era solo otro programa de entretenimiento, era una revolución en la televisión mexicana. No quería seguir las viejas fórmulas, no quería hacer lo mismo que los programas anteriores. Quería aportar algo diferente, algo nuevo, algo que conectara con el público de una manera auténtica. Pero el éxito nunca es fácil de mantener. Para conservar Otro Rollo como un programa de primer nivel, Adal tenía que trabajar más duro que nadie, pensar constantemente